En estas horas, a raíz de lo sucedido en Casaballe, la sociedad uruguaya remueve un montón de cosas y muchos de quienes critican la instrumentación de determinadas políticas sociales a la luz de estos hechos plantean el tema del cumplimiento de objetivos justamente de las políticas que desarrolla el Estado. ¿Usted siente que se habla de políticas sociales para criticarlas y después se exige las mismas cuando surgen este tipo de cosas? En realidad creo que muchas veces no tenemos la oportunidad, quizás es error nuestro, de poder plantear qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo en Casaballe. Yo escuchaba ayer sobre el tema de si había necesidad o no de fortalecer las políticas sociales en Casaballe. Y yo quiero comentarles a ustedes, en Casaballe se desarrolla un plan desde hace 9 años, que ha ido variando, y es un plan interinstitucional, no es que está el MIDES, no es que está, ¿no? En realidad surge de una viejísima idea, ahí existía el plan de la cuenca de los vecinos, don Oscar Bonaudi supo plantearlo muchísimas veces, y en el año 2009 Ricardo Ehrlich toma la posta de convocarnos a todos. Yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento. Y se crea el plan de la cuenca con una institucionalidad. Y ese plan se ejecuta. Mientras yo fui intendenta, hicimos la Plaza de Casaballe en el marco de ese plan, el Centro Luisa Cuesta en el marco de ese plan, la nueva policlínica, la que está sobre Leandro Gómez, porque Luisa Cuesta está donde estaba la vieja policlínica, el Sacude antes, porque Casaballe es una zona bastante más extensa, el anfiteatro de Marconi, todo en el marco de ese plan que existe, junto con la incorporación en el año 2012 de lo que llamamos los programas de cercanía, de proximidad. O sea, son programas que trabajan con la familia, en la casa. Uruguay Crece Contigo, que trabaja con los niños de 0 a 3 años. Ana, y cuando entran estas bandas de delincuentes que se disputan el barrio, que son reconocidas, ¿cuál es la articulación entre ustedes y el Ministerio del Interior? Porque es parte de la articulación. Porque cuando uno mira las cifras de Casaballe y ve la pobreza, el embarazo adolescente, es decir, son cifras altas, son cifras de pobreza, de problema estructural. Porque yo siempre decía en el año 2004, disculpen que me retrotraiga, Casaballe era la zona de Montevideo, de los 12 barrios, con los indicadores negativos más altos, Casaballe era la primera, después le seguía La Paloma. Y allí hay una cifra que a mí siempre me impactó, el 65% de los mayores de 18 años nunca habían tenido un trabajo formal. Entonces, aquí hay elementos que son importantes que tienen que ver, primero que nada, con que las infraestructuras que allí se han hecho son infraestructuras de una enorme dignidad, quiere decir, no son una infraestructura pobre para pobres. ¿Ah? Si uno entra a la escuela, ¿no? La escuela que tiene un equipo de un compromiso enorme, porque la escuela es parte de las reuniones que tenemos mensuales para mirar cómo actuamos y cómo vamos variando, porque no es solo lo que yo hago, sino que hay otros que están disputándome lo que yo hago. Y cuando digo yo, digo el Estado. Acá participa el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el MIDES, la educación. Si ustedes vieran lo que es el plan que se está desplegando, nosotros allí, este mes de febrero, frente al planteo de la coordinadora de la zona de los temas educativos, se fue a buscar por parte del programa de cercanías, uno por uno, los niños que habían culminado 6º año de escuela y no habían confirmado su incorporación a la educación media. ¿Usted va a Casaballe? Sí, voy a Marconi todas las semanas, y porque hay un plan especial en Marconi dentro del plan Casaballe, y formo parte del equipo que trabaja en el plan Casaballe como cosa permanente. Después tengo que ir muchísimas veces, es decir, porque aparte nosotros nos reunimos allí. Es decir, el equipo de Marconi se reúne en la policlínica, en el Centro de Salud Misurraco, en junio va a ser 2 años, quincenal,
es decir, solamente, y ahí todo el mundo sabe, el otro día un canal, alguien le avisó, vino a la puerta como si fuera la gran novedad, porque salía un montón de gente, salía el Plan Juntos, salía el Ministerio del Interior, no era una novedad. Allí estamos analizando la realidad en forma permanente. Olivera, ayer estuvo sentado allí el senador del Partido Comunista, Juan Castillo, y nos decía, nosotros no tenemos nada que recriminarle al ministro Eduardo Bonomi en los temas de seguridad. Ahora bien, existe dentro del Frente Amplio dos visiones respecto a cómo deben encararse el enfrentamiento a determinadas situaciones. ¿De cuál participa usted? De la adición del ministro Bonomi. La integralidad de la política. La integralidad de la política es que no puedes pensar ningún proyecto de desarrollo social si no mirás la realidad tal cual es para transformarla. Entonces allí, es decir, la actividad de la educación tiene sus límites, la actividad en el seno de los hogares tiene sus límites. Entonces, hay una parte que nosotros no podemos dejar de lado, que es la parte de la seguridad, tanto para los ciudadanos mayoritariamente trabajadores. El otro día el Canal 5 fue el único que estuvo presente, quiero decirlo, en el cierre de lo que fue el verano de Casaballe. En el cierre del verano de Casaballe, los alumnos del Liceo 73 hicieron para Marconi un video sobre la identidad de Marconi. Hablaron vecinos contando cómo era, cómo se creó el barrio, por qué. Habló Canela, que participó de la construcción del anfiteatro, porque los vecinos hace 60 y pico de años participaron de la construcción del anfiteatro de Marconi, y después terminamos allí en Trapani, a una cuadra de Aparicio Saravia, con un espectáculo íntegro de los Íngaros. Salimos de allí a las 10 de la noche, ¿no? Es decir, nadie se podía esperar que a la madrugada siguiente, es decir, el obrador del Plan Juntos, que está frente por frente al anfiteatro, hay 50 intervenciones que está desarrollando el Plan Juntos en este momento, es decir, de 300 previstas para la zona esa, que son 20 manzanas de Marconi, fuera atacado. Entonces hay una disputa y nosotros tenemos una resolución que viene del presidente hacia todos. El Estado no se retira. Por lo tanto, nosotros al otro día estábamos pensando, bueno, ¿esto qué significa? ¿Cuál es la señal que hay atrás? ¿Cómo actuamos? Pero no nos vamos. Ese es un poco el tema. Entonces, ¿de cuál participo, como tú dices? De que es todo juntos. Y no es el Estado solo. Ese es lo otro que yo quiero contarles. Es el Estado con una fuerte presencia de organizaciones sociales que hay en la zona, con las que trabajamos juntos. Es decir, nosotros trabajamos con la Escuela de Oficios, trabajamos con Padre Cacho, trabajamos, es decir, con Tacurú, con la obra Bané. O sea, es decir, hay otra con Abuelo Oscar, es decir, con Plemu. No es ajena a usted que en parte, por ejemplo, de lo que plantearon los autoconvocados el 23, pidieron que mayor eficiencia en el gasto público, además de la reducción del gasto público, y hubo un cuestionamiento para el MIDES y cómo se llevan adelante las políticas sociales. Y está en el imaginario de mucha gente de que se da mucho dinero, pero de forma muy ineficaz, que se da más como un sentido asistencialista que como un sentido de sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que no. Primero, no es así por lo que significan las cifras, aparte de todo eso, ¿verdad? O sea, creo que hay hay en el imaginario, es decir, una idea de cuál es la política que se lleva desde el Ministerio de Desarrollo Social, que no parte de la base de que el Ministerio de Desarrollo Social desarrolla una cantidad de políticas que son universales, o sea, que son para todos los ciudadanos. Y que obviamente involucra en aquellos hogares que son más vulnerables un montón de políticas que van mucho más allá de una transferencia monetaria de la que nadie vive. Y esto es algo que yo quiero dejar absolutamente en claro. Yo recibí a una familia el otro día, ¿no?, que me venía a plantear, porque ella sabía que fulana recibía tanto. Digo, mira, yo te voy a mostrar las cifras. No existe esa cifra que me estás diciendo. No existe. O sea, una persona... Pero usted es consciente de que se ha creado como una especie de folclore. ¿Cómo no voy a ser consciente? Que tiene que ver con que... Esta discusión la tengo todos los días porque aparte,
no inventamos nada. El otro día vi que la Real Academia reconoció la palabra aporofobia, que es la fobia a los pobres. Y a raíz del tema de los migrantes en Europa, ¿no? Es decir, o sea que hay un último encuesta, un último trabajo de encuesta de equipos, y Sosnávar dice que acá en el Uruguay empieza a pasar la gente que empieza a rechazar al migrante. Sí, en el Uruguay, ¿no? Es decir, que son estudios, Sin duda. obviamente, de esta ola migratoria que ha llegado a nuestro país. Entonces, muy importante. Es importante un tema que para mí es central. O sea, la sociedad uruguaya en estos 12 años se ha ido transformando, o sea, porque nuestra propia actuación ha hecho que se produzcan transformaciones. Hoy podemos desarrollar un sistema nacional de cuidados que es universal, porque estamos en condiciones por el descenso que tuvo la pobreza y la casi, desde el punto de vista monetario, y la casi inexistencia de la indigencia, y además una cosa que la decimos poco nosotros, que es la disminución de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Ese es un tema muy importante. Con eso nos quedamos conformes, decimos qué bárbaros que somos. No, porque la exclusión tiene otros componentes. Tiene componentes que están vinculados con el tema de la educación, con el tema de la vivienda, es decir, con el tema de la violencia, con el tema de la discapacidad. Es decir, hay familias en las que hay muchísimos indicadores de exclusión y por eso, con esos hogares en los cuales hay los mayores indicadores, hay un trabajo específico, quizás todavía insuficiente, porque nosotros miramos con cuántos hogares deberíamos estar trabajando hoy y no estamos trabajando con todos ellos. Pero si Uruguay Crece Contigo trabaja con 2.500 hogares donde hay niños entre 0 y 3 años y trabaja el tema de la crianza y trabaja las pautas de la alimentación y apoya y aborda el tema de la identidad, es decir, como lo hace el programa Cercanía, vos te estás acercando a que el tema no es la transferencia monetaria con aquellos hogares que tienen los mayores niveles de exclusión. Después hay otro tema que también, el trabajo. Es decir, esta gente son vagos, no quieren trabajar. Eso es lo que uno escucha. Ahora, nosotros hacemos un llamado para Uruguay Trabaja, para personas que realmente tienen niveles de exclusión, sobre todo tienen un bajo nivel socioeducativo, ¿verdad? O sea, no tienen más de segundo de liceo, la mayoría de los que se inscriben, y se anotan 20 y pico mil personas. Entonces, ¿cómo es que no quieren trabajar? Y de esas seleccionamos 3.000, y de esas 3.000 aprenden un oficio. Es decir, yo me siento orgullosa cuando voy al MAPI. Ustedes lo conocen, el Museo de Arte Precolombino. Lleva 5 años donde año a año equipos de Uruguay Trabaja restauran, aprenden el oficio de restaurar y restauran. O el Hospital Maciel. Las cifras del MIDES dicen que al cierre de 2017 creció la cantidad de gente que duerme en la calle. Las cifras del MIDES, sí. Las cifras del censo que hicimos en el año 2016 dice que hay más cantidad de personas que duermen a la intemperie. Y a su vez tenemos más cantidad de personas en el censo de los refugios, porque hicimos un censo que no es lo mismo que tener a una persona en el refugio y tenerlo registrado. Es hablar y saber por qué está acá, de dónde salió, cómo vino. Y ahí vuelvo al tema del que estábamos hablando recién, porque es el trabajo todos juntos. ¿Por qué aumentó? ¿Quiénes son las personas mayoritariamente, no Rodolfo, que estuve recién con él, mayoritariamente, el 60% provienen de una institucionalización en cárcel o en privación de libertad de adolescentes en algún momento. Expresos, dice usted. Expresos. Es decir, hay mucha gente que por los motivos que estamos viendo hoy no pueden volver al barrio del que salieron, no pueden volver al hogar en el que estaban, y entonces van a puerta de entrada del Ministerio de Desarrollo Social para estar en un refugio. Nosotros tenemos para eso también un equipo, y no, esto no es burocracia, todos los que trabajamos ahí somos muy prácticos, nos reunimos acá atrás en el SECOED. ¿Y a esa gente no se le puede dar una oportunidad, intentar
darle una Muchos de ellos oportunidad sí, porque laboral. Nosotros tenemos 1.800 personas entre los que están en refugios, más los que están a la intemperie, pero pasaron el año pasado cerca de 4.000 personas por los refugios. O sea que muchas de ellas, por suerte, la pasada por el refugio es pasada, es transitoria. Y hay otros que tienen mayores dificultades para la inserción. Vuelvo al ejemplo del MAPI. En el caso del MAPI, en el caso de uno de los programas, da la posibilidad de trabajo y aprender un oficio para personas que están en los refugios. Durante todos estos años, en el trabajo, en el Museo de Arte Precolomino, en el Maciel, hay personas que están en los refugios que trabajaron aprendiendo ni más ni menos que el oficio de restaurar, de ser yesero, que se había perdido hace muchos años. Entonces, es decir, sí, claro, también hay un problema, a veces, y esto lo estamos conversando con el Ministerio de Trabajo, y con INEFOP, y estamos viendo, es decir, a veces, como se hizo el otro día, hicimos el INJU, la Cámara de la Construcción y el ZUNCA con el INISA, ¿verdad? O sea, esto es prevenir. Esto es prevenir. O sea, los muchachos, que hoy tenemos la cifra más baja, 350 privados de libertad de la historia, esos muchachos hoy tienen la posibilidad, los que están en condiciones de salir, porque no me gusta decir egresar, que es la palabra que se usa, de salir, de estar trabajando y mantener ese trabajo durante un tiempo con acompañamiento a la salida. Entonces, eso es tratar de que ese joven que entró menor de 18 años, sale con 17 o mayor de 18 del INISA, tenga inmediatamente una inserción laboral. Porque si no, además, los captan las bandas de criminales. Entonces, es lo que nosotros trabajamos y lo que decimos en este equipo que nos reunimos aquí mensualmente y que después trabajamos codo a codo todos los días, porque estamos hablando de una cifra, cuando hablas de 2.000 personas, que vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Claro, es una cifra que no son siempre los mismos. Algunos son los mismos porque los vamos a acompañar hasta el último día de su vida. Nosotros tenemos en nuestro centro, en Tarará, Prado, personas de 96 años que tienen familia, ojo, muchas de ellas, ¿verdad? Pero que su familia no se hizo cargo, terminaron en calle. Algunas, si tú hablas con Álvaro Villar, te va a decir que tiene pacientes que le quedan muchas veces y que ya dejan de ser pacientes y estamos trabajando para ver cómo hacemos algo en conjunto. Esa es la realidad de una sociedad en la que peleamos todos los días contra el individualismo. Esa es la realidad. Es decir, también es otra realidad, que es el otro componente de calle, que son los temas de salud mental. Y aquí estamos en una transición compleja. En una transición compleja, nos decía Juan Triaca, que es el referente que tenemos para la intercalle, como le llamamos, sobre los temas de salud mental. Ellos deben este mes tener de alguna manera una propuesta que está vinculada con el aterrizaje de la ley de salud mental. Bueno, ¿cuáles son los dispositivos al considerar que el Vilar de Bo solo es centro de crisis y al no poder ingresar más personas a las colonias? ¿Cuál es el dispositivo? El refugio del Ministerio de Desarrollo Social para las personas en situación de calle no es el dispositivo, porque una persona conviviendo con otras 29 que requiere una atención especial porque es oligofrénico, si tiene pérdida del lóbulo frontal y cae cada tanto en el consumo, no puede convivir con otros 29. Entonces, esas también son las discusiones, porque esto implica atender estos casos, que tenemos una docena de casos en calle, y yo digo una docena con mucho respeto porque sabemos cómo se llama cada uno, quién es cada uno y cada una, porque hay también mujeres en esta situación, aunque las personas que están en situación de calle son mayoritariamente hombres, son pocas las mujeres, y simultáneamente los que están a la intemperie son muchísimos más hombres que mujeres y son muchísimos más jóvenes que los que están en los refugios.
Ana Olivera, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Me encantaría, porque sobre todo poner en debate el tema de cómo trabajamos con aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad es un debate que hay que dar con toda la sociedad.